El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El sol ardiente de la década de 1930 se reflejaba en las polvorientas calles de El Cairo. La ciudad bullía de vida y misterio, y en los estrechos callejones del antiguo barrio, un grupo de jóvenes ladrones preparó su próxima hazaña. Estos jóvenes, conocidos como los zorros, eran hábiles, astutos y decidieron desafiar el sistema opresivo que gobernaba la ciudad. Ali, el líder del grupo, era un joven carismático y audaz. Con su mirada penetrante y su risa contagiosa, se ganaba el respeto y la lealtad de sus compañeros. Junto a él estaban Samir, un experto en abrir cerraduras, Farah, una hábil carterista, y Omar, un experto en el arte del disfraz. La noche caía sobre El Cairo cuando el grupo se encontró en su escondite secreto, un oscuro y polvoriento almacén abandonado. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, Ali trazó el plan para su próxima gran hazaña. Había escuchado rumores de un antiguo tesoro escondido en el corazón de la ciudad, y decidieron encontrarlo y utilizarlo para ayudar a los menos afortunados. Mientras Ali compartió los detalles de su plan, un golpe sordo resonó en la puerta del almacén. Todos se pusieron alerta, pero Ali hizo un gesto para que no se preocupara ni se acercara a abrir. Al otro lado se encontró una joven de ojos vivaces y pelo oscuro que emanaba una belleza cautivadora. Era Aisa, una habilidosa carterista que había oído hablar del grupo y quería unirse a ellos. Aisa empeoró su destreza al robar la billetera de Samir sin que él se diera cuenta. Impresionados, los demás ladrones la aceptan como uno más. Sabían que su habilidad sería valiosa en las futuras misiones. A medida que se sumergían en la noche de El Cairo, el grupo de ladrones se encontró con diversos desafíos y peligros. Desde enfrentamientos con las autoridades corruptas hasta traiciones inesperadas, su camino estaba lleno de obstáculos. Sin embargo, cada prueba los unía más, y el lazo entre ellos se fortalecía con cada misión exitosa. Pronto, el rumor del grupo conocido como los zorros se dañará por los callejones de El Cairo. La gente empezó a hablar de ellos como héroes de los pobres y oprimidos, como una chispa de esperanza en tiempos oscuros. Eso también atrajo la atención de personas destacadas que vieron a los jóvenes ladrones como una amenaza para su poder. Los zorros se encontraron en un viejo café en el corazón de El Cairo, discutiendo los detalles de su siguiente golpe. El rumor sobre el tesoro había crecido, y las expectativas eran altas. Mientras Ali trazaba el plan, un hombre misterioso se acercó sigilosamente a su mesa. Tenía el rostro arrugado por el tiempo y los ojos cansados de quien ha visto demasiado. El hombre se presentó como Ahmed, un antiguo ladrón que alguna vez había pertenecido a un grupo similar al de los zorros. Contó historias de sus hazañas pasadas y de un tesoro aún más valioso que se escondía en las profundidades del laberinto de calles de El Cairo. Los oídos de los jóvenes ladrones se aguzaron, cautivados por las palabras del anciano. Ahmed les detectaron sobre los peligros que acechaban en cada esquina y los secretos que los muros de la ciudad ocultaban. Les hablaron de los poderosos enemigos que se habían enfrentado a su antiguo grupo, la traición que los dividió y el destino trágico que les aguardó a muchos de ellos.
Su relato llenó el aire del café con un aura de intriga y desafío. Intrigados por las palabras del anciano, los zorros deciden buscar más información sobre el tesoro perdido y la historia de aquel grupo de ladrones olvidados. En los días siguientes, se sumergieron en las bibliotecas y archivos de la ciudad, desenterrando pistas y documentos antiguos que les permitieron reconstruir los pasos del grupo anterior. Con cada descubrimiento, el pasado cobraba vida ante sus ojos. Se encontraron con oscuros secretos, giros inesperados y el eco de las vidas perdidas. A medida que profundizaron en la historia, descubrieron también las verdaderas razones detrás de la rivalidad entre aquel grupo anterior y los poderosos en la ciudad. El conocimiento adquirido les debe como guía en su búsqueda del tesoro y como advertencia sobre los obstáculos que les esperaban. Pero también les recordó la importancia de fortalecer unidos y confiar el uno en el otro en un mundo donde la lealtad es efímera y los engaños abundan. Con la valiosa información obtenida sobre el tesoro perdido y la historia del grupo anterior, los zorros se embarcaron en la búsqueda de un antiguo laberinto de calles ocultas en el corazón de El Cairo. Según los relatos, este laberinto era conocido como el laberinto de las 1000 puertas, un entramado de callejones estrechos y oscuros que conducían a lugares olvidados y secretos. Ali lideraba el grupo, confiando en su intuición y en la destreza de sus compañeros. Avanzaron por los callejones estrechos, sorteando obstáculos y manteniendo la guardia alta ante cualquier posible amenaza. A medida que se adentraban en el laberinto, el ambiente se volvía cada vez más denso, cargado de historia y misterio. Las paredes de los edificios antiguos estaban marcadas con símbolos enigmáticos y pinturas desgastadas por el tiempo. Los zorros se detenían de vez en cuando para descifrar los mensajes ocultos y buscar pistas que los acercaran al tesoro. Pero el laberinto era traicionero, desorientador y parecía cambiar ante sus ojos. En su travesía, los zorros se encontraron con un grupo de ladrones rivales que también buscaban el tesoro perdido. Estos ladrones, conocidos como los escorpiones, eran famosos por su crueldad y falta de escrúpulos. Un enfrentamiento inevitable se desencadenó, con puñales relucientes y destellos de astucia. Sin embargo, los zorros demostraron su habilidad y astucia, utilizando su trabajo en equipo y los conocimientos adquiridos para superar a sus rivales. Se adentraron en el laberinto una vez más, aprovechando la confusión causada por la pelea. A medida que avanzaban, necesitaban un antiguo mapa grabado en una pared de piedra. Las líneas marcadas señalaban un camino hacia una puerta secreta que conducía al corazón del tesoro. Los zorros, llenos de esperanza renovada, siguieron las indicaciones del mapa con determinación. Finalmente, llegaron a una estrecha callejuela rodeada de estructuras antiguas en ruinas. Siguiendo las indicaciones del mapa, encontramos la puerta oculta entre las ruinas y la abrieron con cuidado. Al cruzar el umbral, se encontró con un asombroso espectáculo, una cámara llena de tesoros brillantes y reliquias ancestrales. La emoción invadió a los zorros, pero también la cautela. Sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir. Mientras se adentraban en la cámara, una voz misteriosa resonó en el aire, advirtiéndoles sobre las pruebas que superarían para reclamar el tesoro. Sus corazones latían con anticipación y temor, pero estaban decididos a enfrentar cualquier desafío. La cámara del tesoro se extendió ante los zorros, deslumbrándolos con su brillo y riqueza. Sin embargo, su alegría fue efímera, ya que una voz misteriosa les grabó que para reclamar el tesoro deberá enfrentarse a una serie de desafíos mortales. Estaban decididos a superar cada prueba y demostrar su valía. La primera prueba los llevó a un antiguo templo oculto en lo más profundo de las catacumbas de El Cairo.
Las paredes estaban cubiertas de inscripciones jeroglíficas que desafiaban su comprensión. Con habilidad y paciencia, Farah, la carterista, precisar descifrar el significado de las inscripciones, revelando el camino hacia la siguiente etapa. La segunda prueba los condujo a través de un laberinto subterráneo plagado de trampas mortales. Samir, el experto en cerradura para abrir, utilizó su destreza al desactivar las trampas una a una, mientras que Ali, Aisa y Omar lo protegían de los peligros ocultos en las sombras. La tercera prueba resultó ser un acertijo enigmático que requería una mente astuta. Trabajando en conjunto, los zorros, lograron descifrar el enigma y abrir una puerta secreta que los llevaron a una sala llena de espejos. Omar, con su habilidad para el disfraz, reconoció que el verdadero desafío era encontrar el camino correcto entre los reflejos engañosos. Las pruebas continuaron, una tras otra, cada una más ardua y peligrosa que la anterior. Enfrentaron criaturas mitológicas, sortearon trampas mortales y desafiaron sus propios miedos más profundos. Con cada obstáculo superado, su confianza y unidad se fortalecerían. Sin embargo, durante la última prueba, un terrible descubrimiento sacudió al grupo. Se dio cuenta de que no eran los únicos que buscaban el tesoro. Los escorpiones, su implacable rival, también habían logrado avanzar hasta ese punto. La tensión en el aire se hizo palpable, y una batalla inminente pendía sobre ellos. En el clímax de la prueba final, los zorros se enfrentaron a los escorpiones en una lucha épica. La sala del tesoro se convirtió en un campo de batalla donde la destreza, la agilidad y la astucia se enfrentaron con furia. En medio del caos, Ali y su grupo demostraron su valentía y se mantuvieron firmes, resistiendo los embates de sus enemigos. Con un último esfuerzo, los zorros lograron derrotar a los escorpiones y se alzaron victoriosos. El tesoro finalmente estaba a su alcance, y la gloria los rodeaba. Pero aún podría enfrentar la última prueba, decidir qué hacer con el tesoro una vez que lo tuvieran en sus manos. Después de la intensa batalla contra los escorpiones, los zorros se encontraron finalmente en posesión del tesoro que tanto habían anhelado. Sin embargo, la habitación del tesoro estaba llena de un aire pesado y un silencio abrumador. La mirada de cada uno de ellos reflejaba una mezcla de euforia y reflexión, mientras contemplaban el botín brillante que yacía frente a ellos. Ali, como líder del grupo, se enfrentó a una decisión crucial. ¿Qué harían con el tesoro? ¿Lo utilizarían para su propio beneficio personal o lo utilizarían para una causa mayor, tal como aquel grupo anterior había luchado contra el sistema? Los zorros habían sido ladrones rebeldes, pero también habían aprendido el valor de la amistad y la lealtad en su camino. La voz misteriosa resonó una vez más, recordándoles la importancia de su elección. Los ojos de Ali se encontraron con los de sus compañeros, y una conexión silenciosa se confirmó entre ellos. Sabían que debían mantenerse fieles a su causa original, desafiar el sistema y luchar por la justicia en el Cairo. Con determinación en su voz, Ali declaró que el tesoro no sería para su beneficio personal, sino que sería utilizado para ayudar a los más necesitados de la ciudad. Los zorros decidirían establecer una organización clandestina que utilizaría los recursos del tesoro para apoyar a los oprimidos y desfavorecidos, convirtiéndose en una esperanza en medio de la corrupción y la desigualdad. Aisa, con su habilidad para la persuasión, debemos que utilizaran parte del tesoro para financiar la educación de los jóvenes desfavorecidos, brindándoles oportunidades para un futuro mejor. Omar, con su habilidad para el disfraz y la infiltración, sugirió que establecieran refugios secretos para los perseguidos y desplazados de la ciudad. Farah, la carterista,
dijo que destinaran fondos para ayudar a las familias afectadas por las injusticias, la necesidad de vivienda, la comida y el apoyo emocional. Todos estaban de acuerdo en que el tesoro se utilizaría para construir un futuro más justo y equitativo para el Cairo. Los zorros se desarrollaron así en una fuerza en las sombras, trabajando en silencio para hacer el bien y desafiar el sistema opresor. Utilizando su astucia y habilidades, llevaron a cabo una serie de misiones secretas, robando a los corruptos para devolver el dinero a los necesitados y desafiando a las autoridades corruptas. A medida que su fama crecía, los zorros se desactivaron en un símbolo de esperanza y resistencia para los ciudadanos de El Cairo. La gente comenzó a contar historias de sus hazañas, de cómo los ladrones se convirtieron en héroes que luchaban contra la injusticia. Los zorros, ahora convertidos en una fuerza en las sombras, se adentraron en las calles de El Cairo para llevar a cabo su misión de justicia. La ciudad estaba llena de corrupción y desigualdad, y ellos se habían convertido en la esperanza de los oprimidos. En las noches oscuras, el grupo se movía sigilosamente, desafiando a las autoridades corruptas y robando a los ricos para ayudar a los más necesitados. Sus acciones resonaban en la ciudad, y la gente comenzaba a hablar de ellos como los justicieros de El Cairo. En uno de sus primeros actos de valentía, los zorros irrumpieron en la mansión de un poderoso político corrupto. Utilizando sus habilidades de sigilo y astucia, lograron burlar a los guardias y llegar a las habitaciones privadas del político. Allí se encontraron documentos que revelaban su red de corrupción y extorsión. Decididos a exponer la verdad y poner fin a la impunidad, los zorros filtraron la información a un periodista valiente y honesto. Las revelaciones sacudieron a la ciudad y provocaron una serie de investigaciones que llevaron a la caída del político y su red de corrupción. La fama de los zorros creció aún más, pero también lo hizo la amenaza sobre sus cabezas. Las autoridades, frustradas por su audacia, comenzaron a intensificar la caza de estos ladrones convertidos en héroes. La ciudad se convirtió en un campo de batalla, con los zorros siempre un paso adelante de sus perseguidores. En medio de esta lucha constante, Ali comenzó a cuestionarse el impacto de sus acciones. Si bien estaban logrando un cambio significativo en la ciudad, también estaban poniendo en peligro sus vidas y las de sus seres queridos. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, y la incertidumbre lo consumía. En una noche llena de tensión, los zorros se encontraron acorralados en un callejón sin salida. Las autoridades habían acordonado la zona, bloqueando todas las posibles rutas de escape. La traición parecía inminente, y Ali sabía que probablemente tomaría una decisión arriesgada. Con coraje y determinación, Ali se dirigió a sus compañeros y les convendría una estrategia audaz: dividirse y escapar en diferentes direcciones para despistar a los perseguidores. Era un movimiento arriesgado, pero la única opción que les quedaba para preservar su causa y su libertad. Cada miembro del grupo asintió en silencio, entendiendo la gravedad de la situación. Sabían que su fuerza residía en su unidad, pero también comprendían que esta era una ocasión en la que confiarían en su propia astucia y habilidades individuales. Así, los zorros se dispersaron en la noche, cada uno se enfrentó a sus propios desafíos y peligros. Sabían que podrían mantenerse ocultos y encontrar una manera de reunirse nuevamente, pues su lucha por la justicia aún no había terminado. Los zorros, dispersos por las calles de El Cairo, se encontraron en una situación desesperada. Cada uno de ellos se esforzaba por encontrar un refugio seguro y una forma de reunirse nuevamente. La ciudad estaba llena de peligros y sus perseguidores estaban decididos a capturarlos. Ali, corriendo a través de callejones oscuros, se encontró con un viejo amigo de confianza, Mustafa.
Mustafa era un contrabandista con conexiones en la ciudad y había demostrado su lealtad en el pasado. Ali compartió su situación y su necesidad de reunir al grupo. Juntos, idearon un plan para enviar mensajes secretos y coordinar un punto de encuentro seguro. Mientras tanto, Aisa, usando sus habilidades de sigilo y disfraz, se infiltró en una fiesta de la alta sociedad. Entre la multitud elegante y los rostros enmascarados, buscaba información y apoyo para el grupo. Con su encanto y persuasión, evitará ganarse la confianza de un empresario destacado que tenía una rivalidad con las autoridades. Este empresario, compartiendo su deseo de justicia, ofreció su ayuda para la reunión de los zorros. Omar, con su experiencia en los tejados de la ciudad, saltaba de edificio en edificio, impidiendo hábilmente los reflectores y patrullas que lo buscaban. Mientras tanto, observaba los movimientos de los perseguidores y encontraba oportunidades para despistarlos. Con su destreza y conocimiento del terreno, se las arregló para obtener información valiosa sobre los planos de las autoridades. Farah, utilizando su astucia y agilidad, se deslizaba por los mercados abarrotados, buscando recursos y suministros para el grupo. Contactó a un grupo de contrabandistas que, a cambio de una parte del tesoro, se comprometió a proporcionar armas y una vía de escape segura. Poco a poco, los mensajes secretos llegaron a cada uno de los zorros, informándoles sobre el punto de encuentro designado. En una noche oscura, se conserva en un lugar remoto y protegido, lejos de las miradas indiscretas. El reencuentro fue un momento de alegría y alivio para el grupo. Se abrazaron y compartieron historias de sus hazañas individuales. Aunque habían enfrentado peligros y desafíos en solitario, su conexión como equipo se había fortalecido aún más. Ali, con determinación en su mirada, registró a sus compañeros la importancia de su misión. A pesar de los obstáculos y las dificultades, deberá seguir luchando por la justicia y la igualdad en el Cairo. Juntos, planeando su próximo movimiento, considerando las nuevas alianzas y recursos que habían adquirido. Los zorros se prepararon para dar un golpe contundente contra las fuerzas de la corrupción en el Cairo. Con nuevas alianzas y recursos a su disposición, se reunieron la fuerza necesaria para enfrentarse a los poderosos y exponer la conspiración que había mantenido a la ciudad sumida en la injusticia. Ali convocó a una reunión secreta con sus compañeros en un antiguo edificio abandonado. Allí compartieron la información que habían recolectado durante su dispersión. Los documentos y testimonios revelan una red de corrupción mucho más extensa de lo que habían imaginado. Había altos funcionarios, empresarios destacados y poderosos políticos implicados en esta conspiración. Con determinación en sus ojos, los zorros trazaron un plan meticuloso para exponer a los culpables. Decidieron que era el momento de dar un golpe directo a los corazones de la corrupción en el Cairo. Utilizarían la información que habían obtenido para desenmascarar a los responsables y llevarían ante la justicia. Aisa se encargaría de filtrar la evidencia a periodistas de confianza, asegurándose de que la historia llegara a los titulares de los principales medios de comunicación. Omar utilizaría sus habilidades de infiltración para obtener pruebas adicionales y garantizar que la conspiración quedara expuesta por completo. Farah se encargó de establecer contactos con activistas y líderes comunitarios, organizando manifestaciones y movilizando a la ciudadanía en contra de los corruptos. Ali, como líder del grupo, se preparó para enfrentarse personalmente a los implicados y confrontarlos con la verdad. La noche elegida para el enfrentamiento final llegó. Los zorros se liberaron en un lugar estratégico, listos para actuar. Mientras la ciudad dormía, ellos avanzaban hacia la mansión de uno de los políticos más corruptos y poderosos de El Cairo.
Utilizando sus habilidades de sigilo y astucia, los zorros se infiltraron en la mansión, sorteando las medidas de seguridad con precisión. Con cada paso, la tensión aumentaba, sabiendo que estaban a punto de desencadenar una tormenta de consecuencias inimaginables. Finalmente, llegaron al despacho del político. Ali se enfrentó a él, confrontándolo con la evidencia que habían recolectado. La verdad resonó en las paredes de la mansión, y el político quedó atónito ante la revelación de sus acciones corruptas. Mientras tanto, en el exterior, Aísa había logrado que los periodistas llegaran a tiempo para capturar el momento crucial. Las cámaras grababan la escena, asegurando que la verdad no pudiera ser ocultada ni ignorada. La revelación de la conspiración sacudió a la ciudad de El Cairo hasta sus cimientos. Los zorros fueron expuestos a los responsables de la corrupción y la injusticia, y la sociedad se encontró en un estado de conmoción y descontento. La noticia se propagó rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales. Las pruebas eran irrefutables, y la ciudadanía se unió en un clamor por justicia. Manifestaciones pacíficas llenaron las calles, exigiendo la renuncia de los corruptos y cambios estructurales en el sistema. Sin embargo, los poderosos no se rendirían sin luchar. Que habían sido expuestos intentaron protegerse y mantener su influencia. Movieron sus hilos en las sombras, buscando maneras de desacreditar a los zorros y frenar el impulso del cambio. Los zorros, conscientes de la batalla que se avecinaba, se prepararon para la resistencia. Estaban decididos a defender la verdad y proteger a aquellos que habían sido víctimas de la corrupción. Sus habilidades y astucias serían puestas a prueba una vez más. Ali convocó a una reunión de emergencia con sus compañeros. Juntos, trazaron una estrategia para resistir los intentos de los corruptos de desacreditarlos. Sabían que necesitaron el apoyo de la ciudadanía para mantener el impulso del cambio. Aísa se encargó de movilizar a los manifestantes y organizar marchas masivas en apoyo a la causa. Utilizó su influencia y carisma para unificar las diferentes facciones y asegurar que el mensaje de justicia resonara en cada rincón de la ciudad. Omar y Farah se dedicaron a proteger a los miembros del grupo de los intentos de represalias. Usando sus habilidades de vigilancia y contrainteligencia, mantuvieron un ojo vigilante sobre los movimientos de los enemigos. Estaban dispuestos a actuar rápidamente para neutralizar cualquier amenaza. Mientras tanto, Ali se enfrentó a una encrucijada personal. La lucha había cobrado un precio en su vida personal, y estaba cuestionando si debía seguir adelante arriesgando todo. Pero recordó el propósito detrás de su lucha y encontró la fuerza para continuar. En medio del caos y la incertidumbre, los zorros se desactivaron en un símbolo de resistencia y esperanza. La ciudadanía los admiraba y confiaba en ellos para liderar el cambio tan necesario en El Cairo. A medida que la batalla por la verdad se intensificó en El Cairo, los zorros se enfrentaron a un nuevo desafío, la sombra de la traición. En medio de las luchas internas y la presión externa, encontró que alguien cercano a ellos había estado filtrando información al enemigo. La desconfianza se instaló entre los miembros del grupo. Cada uno de ellos miró con sospecha a los demás, sin saber en quién confiar. Los lazos que los habían unido en el pasado ahora se vieron amenazados por la incertidumbre y el temor. Ali, como líder del grupo, se sintió especialmente afectado. La idea de que alguien pudiera traicionarlos y socavar su lucha era devastadora. Sin embargo, sabía que podría abordar este problema de frente y encontrar la verdad para poder seguir adelante. Decidió llevar a cabo una investigación interna. Cada miembro de los zorros sería sometido a preguntas y pruebas para determinar su lealtad.
No había lugar para las dudas en un momento tan crucial. La tensión aumentaba a medida que avanzaban en la investigación. Los interrogatorios eran intensos y las respuestas meticulosamente analizadas. El objetivo era descubrir quién había traicionado al grupo y poner fin a esta amenaza. En medio de este clima de desconfianza, Aísa descubrió una pista crucial. Durante una de sus misiones de espionaje, había notado movimientos sospechosos de un miembro del grupo. Sin embargo, antes de poder compartir esta información, fue secuestrada por los enemigos de los zorros. Los zorros se apresuraron a rescatar a Aísa, utilizando todas sus habilidades y recursos para encontrarla. Sabían que el tiempo era crucial y que su amiga estaba en peligro. Finalmente, lograron encontrar el escondite de los secuestradores. En una arriesgada operación de rescate, liberaron a Aísa y capturaron a sus captores. Durante el interrogatorio, se reveló la verdad. El traidor era un miembro del grupo que había sido corrompido por los enemigos. La traición fue un golpe devastador para los zorros, pero también les brindó una oportunidad de fortalecerse. Con el traidor expuesto y enfrentando las consecuencias de sus acciones, el grupo pudo cerrar filas y recuperar la confianza perdida. Después de descubrir y enfrentar la traición en sus propias filas, los zorros se encontraron en un momento crucial de su lucha por la justicia en El Cairo. La confianza había sido sacudida, pero estaban decididos a reconstruir sus lazos y continuar su misión. Con el traidor expuesto y enfrentando las consecuencias de sus acciones, Alí convocó a una de reconciliación. Era el momento de sanar las heridas y fortalecer la unidad del grupo. Todos los miembros de los zorros se sentaron juntos, compartiendo sus experiencias y expresando sus sentimientos. Se hicieron preguntas difíciles y las respuestas fueron sinceras. Cada uno de ellos asumió su responsabilidad en las fallas del pasado y se comprometió a reconstruir la confianza. Aunque las cicatrices no desaparecerían de inmediato, entendieron que solo trabajando juntos podrían superar los obstáculos que se avecinaban. Aísa, cuya traición había sido particularmente dolorosa para el grupo, fue escuchada con atención mientras compartía su arrepentimiento y remordimiento. Aceptó las consecuencias de sus acciones y se comprometió a demostrar su lealtad y dedicación en adelante. Con el perdón y la reconciliación, los zorros volvieron a necesitar en su misión. Sabían que todavía había una lucha por delante y que su deber era luchar por la justicia y la igualdad en El Cairo. Juntos, trazaron un nuevo plan estratégico. Utilizando la información y las pruebas que se obtuvieron anteriormente, elaboraron una estrategia para exponer a los restantes involucrados en la conspiración y alcanzaron ante la justicia. Sabían que era una batalla arriesgada, pero estaban preparados para enfrentar cualquier obstáculo que se les presentara. Además, los zorros se esforzaron por reconstruir su relación con la ciudadanía. A través de campañas de sensibilización y acciones comunitarias, se ganaron nuevamente la confianza de la gente. La sociedad de El Cairo comenzó a verlos como verdaderos héroes que luchaban en nombre de los oprimidos. Los zorros se prepararon para la batalla final contra los restantes implicados en la conspiración que había mantenido a El Cairo sumida en la corrupción y la injusticia. Habían reconstruido su unidad y fortalecido su determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Usando la información y las pruebas recopiladas a lo largo de su ardua lucha, los zorros trazaron un plan meticuloso. Sabían que esta batalla sería la más peligrosa y desafiadora hasta el momento, pero no permitirían que el miedo los detuviera. Decidieron que el lugar de la confrontación final sería en un antiguo edificio gubernamental, un símbolo de la opresión y la corrupción en la ciudad. Este sería el escenario en el que expondrían a los últimos implicados y asegurarían que la justicia prevaleciera.
La noche elegida para el enfrentamiento llegó. Los zorros se infiltraron en el edificio con sigilo y determinación. Con cada paso, podría sentir la tensión en el aire, sabiendo que estaban a punto de enfrentarse cara a cara con la corrupción. El enfrentamiento fue feroz. Los zorros lucharon con valentía y habilidad, utilizando todas sus habilidades adquiridas a lo largo de su arduo camino. Enfrentaron a los restantes implicados uno por uno, exponiendo sus crímenes y asegurándose de que no escaparan de la justicia. La batalla se prolongó durante horas, pero los zorros no se rindieron. Estaban decididos a llevar a cabo su misión hasta el final. Finalmente, uno por uno, los corruptos cayeron, derrotados y expuestos ante la verdad que los zorros habían revelado. Con la victoria en sus manos, los zorros sintieron un sentido de triunfo y alivio. Había logrado su objetivo de exponer a los responsables de la conspiración y seguro de que enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, sabía que su lucha no había terminado por completo. El Cairo todavía necesita un proceso de sanación y reconstrucción. Los zorros se comprometieron a estar allí, apoyando a la comunidad en su camino hacia la justicia y la igualdad. Después de la batalla final y la exposición de los responsables de la conspiración, el Cairo comenzó a experimentar una transformación profunda. La ciudad se despertó con un nuevo amanecer, llena de esperanza y posibilidades. Los zorros, habiendo cumplido su misión principal, se apagaron en figuras icónicas de la justicia y la valentía en la ciudad. La gente los admiraba y los veía como verdaderos héroes que habían arriesgado todo para liberar a El Cairo de la corrupción y la opresión. Junto con la ciudadanía, los zorros se embarcaron en un proceso de reconstrucción. Trabajaron para establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno, garantizando que los errores del pasado no se repitan. Lucharon por crear un sistema más justo y equitativo para todos. Aísa, habiendo sido perdonada por sus compañeros, se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y en una voz importante en la lucha por la igualdad de género en El Cairo. Su experiencia personal la impulsó a trabajar increíblemente para asegurar que las voces de las mujeres escuchadas y respetadas. Omar y Farah se concluyeron en líderes comunitarios, trabajando conjuntamente con los jóvenes de la ciudad para ofrecer oportunidades y educación. Sabían que la verdadera transformación debía comenzar desde abajo, y se comprometieron a guiar a las nuevas generaciones hacia un futuro más brillante. Ali, habiendo enfrentado tantas pruebas y desafíos, encontró su propósito en la educación. Se convirtió en profesor, dedicado a enseñar a los jóvenes sobre los valores de la justicia y la integridad. Sabía que el verdadero cambio no solo radicaba en las acciones, sino también en la educación de las mentes jóvenes. En el capítulo final de esta emocionante historia, El Cairo se enfrenta a un nuevo amanecer. Los zorros, convertidos en símbolos de esperanza, lideran el camino hacia un futuro más justo y equitativo. A medida que la ciudad se reconstruye, los lazos de amistad y solidaridad entre los miembros del grupo se fortalecen. Aunque su lucha principal ha llegado a su fin, los zorros saben que siempre habrá desafíos y luchas por la justicia en el mundo. Están listos para enfrentar cualquier adversidad y mantener vivo el espíritu de cambio y transformación.